Bueno, entonces ahora vamos a ver los valores de laboratorio y el rol del bioquímico en el diagnóstico de las anemias hemolíticas. Entonces, principalmente vamos a tener que centrarnos en dos cosas. Una, demostrar la existencia de hemólisis y dos, averiguar su origen, o sea, el diagnóstico etiológico. Para demostrar la existencia de hemólisis vamos a necesitar, como base vamos a tener a las magnitudes hematológicas básicas, el hemograma, un buen hemograma, un buen frotis. Luego vamos a buscar signos biológicos de hemólisis para constatar su presencia. Y por último, la destrucción periférica, cómo se produce, si se sigue produciendo, cómo responde al tratamiento y la capacidad y evaluar la capacidad de regeneración medular. Todo eso entonces lo vamos a hacer en el laboratorio. Las magnitudes hematológicas básicas tenemos el hemograma. Dentro del hemograma hay un parámetro, el volumen corpuscular medio, que nos ayuda bastante, que en las anemias hemolíticas pueden ser normal o ligeramente aumentada. ¿Por qué? ¿Se acuerdan ustedes que desde que comenzamos a dar morfología, alteraciones de la serie roja y demás, venimos diciendo que los reticulocitos generalmente poseen un BCM ligeramente aumentado? Y en estas anemias, donde nosotros tenemos una regeneración medular acelerada, los reticulocitos van a estar aumentados y por tanto el BCM en el hemograma nos va a dar aumentado. Entonces aquí tienen para comparar entonces lo que es una serie roja normal y una serie roja de una anemia regenerativa o una anemia hemolítica, donde se ven los macrocitos que seguramente si le hacemos un azul brillante de Crecil se van a poder identificar como reticulocitos. Una cosa importante a tener en cuenta es no confundir estos macrocitos, fíjense cómo se encuentran muy bien pigmentados, con los macrocitos que habíamos visto en la clase pasada dentro de las anemias carenciales, donde son macrocitos pero hipocrómicos y donde también la anisocitosis era mucho más marcada. Entonces, una observación minuciosa de la morfología eritrocitaria es una prueba obligada en el estudio inicial de toda anemia hemolítica. Entonces, otra magnitud básica es hacer un recuento de reticulocitos, que en estos casos están muy aumentados. Ya vimos cómo se informan, cómo se expresan los resultados, cómo se corrigen. Hemos visto la técnica, que era muy sencilla, mezclar partes iguales de azul brillante, de una solución de azul brillante de Crecil y de sangre e incubar. Luego se hacen extendidos y se observa y se cuentan. Fíjense acá la presencia de reticulocitos que está aumentada. Todo eso entonces lo vamos a repasar que vimos en la clase pasada. Otra cosa que dijimos que íbamos a ver además de observar las magnitudes básicas hematológicas era buscar signos biológicos de hemólisis. Dentro de los signos biológicos de hemólisis está la presencia de bilirrubina, sobre todo bilirrubina no conjugada o bilirrubina indirecta, ¿sí? Entonces cuando hay hemólisis habíamos visto que es la que aumenta, esta fracción de la bilirrubina aumenta en la anemia hemolítica y también en la anemia o en la hemólisis asociada a eritropoyesis ineficaz también está aumentada la bilirrubina indirecta. La disminución de la bilirrubina indirecta, luego con el tratamiento, es un marcador temprano de una evolución favorable. Entonces, seguramente al sujeto que se le diagnostica una anemia hemolítica, después los controles van a incluir el dosaje de bilirrubina. Esto lo vieron en química clínica, así que a repasar cómo se hacía una bilirrubina. Otro parámetro que podemos medir como signo biológico de hemólisis es la enzima lactato deshidrogenasa, la LDH, que está aumentada en las anemias hemolíticas extravasculares y muy aumentada o marcadamente aumentada en las anemias hemolíticas intravasculares.
Asimismo, la disminución del LDH es un marcador sensible y temprano de la evolución favorable. Entonces, otro parámetro que va a ser utilizado en los controles post-tratamiento. Repasar esto, que seguramente lo vieron en química clínica. Otro punto, otro parámetro muy útil es el dosaje de aptoglobina. La disminución de aptoglobina puede encontrarse tanto en anemias hemolíticas extravasculares como anemias hemolíticas intravasculares. Si ustedes recuerdan, lo vimos en la presentación anterior, la aptoglobina se unía a la hemoglobina cuando había una hemólisis intravascular. En las anemias hemolíticas extravasculares, el hallazgo de la disminución de aptoglobina puede deberse a la existencia de un cierto componente hemolítico intravascular que lo acompaña, o bien que los macrófagos liberan algo de hemoglobina que pasa a la sangre, pasa al plasma e inmediatamente se une a la aptoglobina plasmática, haciendo que su concentración disminuya. Por tanto, en ambos casos hay una disminución de aptoglobina, siendo mayor esta disminución en las intravasculares, obviamente, que en las extravasculares. El valor de referencia está entre 50 y 150 miligramos por decilitro. Generalmente se puede hacer con quimioluminiscencia o con inmunodifusión radial. La vida media es de 5 días y también puede dosarse, el complejo aptoglobina-hemoglobina, cuya vida media es de 10 a 30 minutos. Aquí les dejamos el link para repasar cómo se realiza el dosaje de aptoglobina. La anemia hemolítica intravascular, entonces, va a requerir de un hemograma completo, una hemoglobinemia, ¿sí? Que no es lo mismo que hacer hemoglobina en sangre, es hemoglobina libre en sangre, no dentro de los glóbulos rojos, que tiene un valor de referencia de 2 a 5 miligramos por decilitro. Fíjense que es muy bajo los valores de hemoglobina libre que pueden haber en el suero o en el plasma. Dosaje de hemoglobinuria, la presencia de hemoglobina en la orina, ¿sí? Se va a encontrar como oxihemoglobina en orinas alcalinas y como metahemoglobina en orinas ácidas. El dosaje de hemopexina, el dosaje de metalbúmina, ¿sí? Que es un indicador también que la hemólisis fue importante, la disminución de metalbúmina. La presencia de hemosiderinuria. La hemosiderinuria es un marcador tardío de la anemia hemolítica intravascular, ya que se detecta en las células epiteliales renales que se descaman y que luego se obtienen en el sedimento urinario que se obtiene fijándolas en un porte y coloreándolas. Si la hemoglobina supera, la capacidad de fijación de la aptoglobina, la hemoglobina atraviesa los glomérulos y se resorbe en el túbulo proximal. El hierro del hemo se incorpora a la ferritina y a la hemosiderina y se va acumulando dentro de la célula. La presencia entonces de hemosiderina en la orina, a través de la tinción de Peirce, indica que existe una considerable cantidad de hemoglobina libre circulante que se ha filtrado en el riñón. Entonces, es una medición de, que no se mide directamente la presencia de hemoglobina, sino la de hemosiderina dentro de las células epiteliales renales. Entonces la hemosiderinuria aparece de 3 a 4 días después de comenzar la hemoglobinuria y puede persistir durante semanas después de haber cesado aquella. Cuando se supera la capacidad de absorción de las células tubulares, aparece la hemoglobinuria. La existencia de hemoglobinuria es un signo de hemólisis intravascular intensa. Entonces, es lo último que va a aparecer es la hemoglobina, en orina. La hemosiderinuria
tiene una técnica que es muy sencilla, que se hace a partir de orina, obviamente, obtenida entonces por micción espontánea, la cual se centrifuga con el sedimento, si se puede se la concentra, o sea, se tira al sobrenadante, se vuelve a cargar, se vuelve a centrifugar, se tira al sobrenadante y así varias veces. Y ese sedimento se coloca sobre un porta, se deja secar, se fija, se colorea y se observa en 100 poros. ¿Qué es lo que vamos a ver? Vamos a ver estos como precipitados, es bastante bastante difícil de ver si uno no está entrenado porque puede confundirlo con un precipitado del colorante. Pero se ven así los acúmulos entonces como granulitos que indican la presencia en realidad de hierro, que es la coloración de Peirce, en la hemosiderina. Resumiendo entonces, en la anemia hemolítica intravascular, la prueba como aptoglobina tiene una alta densidad, tiene un periodo post-hemolítico de mayor diagnóstico de 1 a 2 días. La hemoglobinemia y la hemoglobinuria no tiene tan buena sensibilidad. También un periodo post-hemólisis mayor al diagnóstico de 1 a 3 horas. La metalbúmina tiene pobre sensibilidad con un periodo post-hemolítico de mayor diagnóstico a los 2 o 3 días. Y la hemosiderinuria tiene una alta sensibilidad, pero el problema que tiene es que es tardío, digamos, 7 a 10 días pasada la crisis hemolítica. Entonces, demostrar la existencia de hemólisis, el paso siguiente es averiguar su origen. Diagnóstico etiológico. Entonces, ese diagnóstico etiológico vamos a necesitar hacer un estudio familiar, ¿sí? Hacer si hay antecedentes de hemólisis en la familia, hacer un examen de la morfología eritrocitaria, donde nosotros ya vamos a buscar ahí las que son de origen hereditaria o adquirida, por ejemplo, esferocitosis, liptocitosis, drepanocitosis, anemia microangiopática, paludismo. Vamos a hacer un recuento de reticulocitos para poder clasificarla como anemia regenerativa. Una prueba de Coombs directa para descartar que no sea una anemia hemolítica autoinmune o aloinmune o medicamentosa, ¿sí? Que no esté implicado ahí, no haya anticuerpos implicados. Una prueba de fragilidad osmótica eritrocitaria, que me va a dar idea sobre todo de la presencia de ferocitosis congénita, pero hay otras anemias que también pueden alterar su fragilidad y que nos va a servir como dato para poder diagnosticar. La electroforesis de hemoglobina, hemoglobinopatías estructurales y talasemia. También podemos hacer una prueba de estabilidad molecular, hemoglobinas inestables, para determinarlas. Podemos hacer determinación de enzimas eritrocitarias, en el caso de la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, el fabismo. Podemos hacer una prueba de hemólisis en medio ácido, la prueba de Hams y Dacier, que nos sirve para el diagnóstico de hemoglobinuria paroxística nocturna. Entonces, ¿qué hacemos ante una sospecha de una anemia hemolítica? Primero, un diagnóstico diferencial. Se le da un tratamiento y luego nosotros vamos a volver a participar durante el seguimiento y control. De manera que cada vez que tengamos una anemia hemolítica, como cualquier otra anemia, vamos a hacer estudio de la morfología, de la etiopatogenia, relacionar el cuadro clínico con los valores de laboratorio, hacer un diagnóstico diferencial y seguramente va a quedar ahí determinado un tratamiento, al cual nosotros vamos a acompañar a través del control de la evolución de ese paciente. Seremos entonces el faro que va a estar buscando en el horizonte la recuperación de ese sujeto. Muchas gracias.